La migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior, se pueden considerar dos tipos de migración: migraciones humanas y migraciones animales. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la población, y el de las especies animales se estudian en el campo de la zoología, la biogeografía y la ecología. La migración a menudo es cíclica. Con frecuencia se produce de forma estacional y en algunos casos a diario. Las especies migran para aprovechar las condiciones más favorables con respecto a la disponibilidad de alimentos, la seguridad frente a la depredación, la oportunidad de apareamiento u otros factores ambientales. Mientras que los miembros de algunas especies aprenden una ruta migratoria en su primer viaje con miembros mayores de su grupo, otras especies transmiten genéticamente información sobre sus rutas migratorias. A pesar de las muchas diferencias en las señales y comportamientos migratorios de los organismos, parecen existir similitudes considerables en las señales involucradas en las diferentes fases de la migración. Los organismos migratorios utilizan señales ambientales como el fotoperiodo y las condiciones climáticas, así como señales internas como los niveles hormonales, para determinar cuándo es el momento de comenzar una migración. Las especies migratorias utilizan sentidos como el magnetorrecepción o el olfato para orientarse y navegar por su ruta respectivamente. Los factores que determinan los métodos de migración son variables debido a la inconsistencia de los principios y los principales cambios y eventos estacionales. Cuando un organismo migra de un lugar a otro, su uso de energía y su velocidad de migración están directamente relacionados entre sí y con la seguridad del organismo. Si una barrera ecológica se presenta a lo largo de una ruta del migrante, el migrante suele elegir usar su energía para cruzar la barrera directamente o usarla para moverse alrededor de la barrera. Si un organismo está migrando a un lugar donde existe una gran competencia por el alimento o el hábitat, su tasa de migración debería ser mayor. Esto ayuda indirectamente a determinar la actitud de un organismo al aumentar la probabilidad de su supervivencia y el éxito reproductivo. La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos y geográficos, además de políticos, que dieron origen a desplazamientos en masa de la población humana, tanto espontáneos como forzados. En la prehistoria se inició la expansión de la humanidad alcanzando casi todas las regiones habitables. En la antigüedad, en Grecia, Cartago y Roma organizaban flujos migratorios como método para establecer las colonias para expandir el comercio de la metrópoli, el cual constituía su principal medio de subsistencia. En la Edad Media duró un milenio en Europa y fue testigo de tres procesos migratorios masivos: las invasiones bárbaras, la expansión del Islam y la formación del Imperio Bizantino, el cual vino a ser sustituido ya que en la Edad Moderna el Imperio Turco fue su reemplazante. A partir del descubrimiento de América, Cristóbal Colón, millones de personas emigraron de Europa a los territorios llamados Nuevo Mundo. Para el siglo XIX, con la revolución industrial ya iniciada en el siglo anterior en Europa, se inició una época de expansión del capitalismo a través del imperialismo, lo que llevó a un aumento masivo de flujos migratorios transoceánicos de Europa y Asia hacia América y Oceanía. Durante el siglo XX y en la actualidad, un extraordinario desarrollo de los medios de comunicación y transporte, es decir, automóviles, trenes, aviones y barcos, han hecho posible la inmigración masiva de personas en una escala global nunca antes vista. Se trata de migraciones de tipo socioeconómicas, estimuladas por un proceso de desigualdad creciente entre los países desarrollados y subdesarrollados, acentuando en especial ese último caso por malas y hasta pésimos gobiernos. En Japón, durante la restauración Meiji, se produjo un fuerte proceso de tecnificación que generó excedente de mano de obra y migraciones a distintos países como Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, entre otros. Los procesos relevantes a lo largo de la historia. La revolución neolítica de hace 9.000 años, que consistió básicamente en el desarrollo de la agricultura intensiva bajo riego, trajo consigo un desplazamiento enorme de la población en los continentes africanos, asiáticos primero, europeo y americano posteriormente, en el que millones de personas abandonaron su modo de vida nómada para hacerse sedentarios. El proceso de esta primera revolución ocurrida en la historia de la humanidad está bien explicada por varios autores como Gordon Childe, especialmente en Los orígenes de la civilización. La formación de los primeros imperios en el Medio Oriente y en el Mediterráneo oriental, es decir, Mesopotamia, Egipto, Persia, Media, Grecia, Macedonia y Fenicia, y en el Mediterráneo occidental, Cartago y Roma, trajo consigo grandes desplazamientos de pobladores y soldados, que se encargaron de ocupar tanto libremente como por la fuerza nuevas tierras. El poblamiento y expansión de los
cartagineses y romanos en el Mediterráneo occidental, estuvo acompañado por una etapa de guerras, las guerras púnicas, que cambiaron por completo el mapa político de esta zona, es decir, la zona sur de Europa y el norte de África. El caso de los colonos romanos que se establecieron en la antigua Dacia, actual Rumania, puede servir también como ejemplo de estos desplazamientos. El periodo de las grandes migraciones sirvió para que muchos pueblos indoeuropeos se establecieran en ambos lados de los límites del Imperio Romano. El feudalismo tuvo un efecto dual en cuanto se refiere a las migraciones de población. Por una parte, fijó a los campesinos al suelo, es decir, a la tierra, y aldeas de distintos feudos. Por otra parte, aunque redujo el comercio, aumentó enormemente las guerras de conquista entre los feudos existentes, lo cual dio origen a verdaderas invasiones y desplazamientos masivos de la población, que fueron creciendo con el aumento y transformación de algunos feudos en estados nacionales a finales de la Edad Media, lo que a su vez determinó la decadencia definitiva del sistema feudal. En la Baja Edad Media se desarrollaron las redes de ciudades-estado, como la Liga Hanseática en el noroeste europeo y las ciudades surgidas a ambos lados de los pasos a través de los Alpes, y en las ciudades del norte italiano, con el predominio de Venecia, que llegó a ser la mayor ciudad del mundo gracias al desarrollo del comercio. Estas ciudades crecieron enormemente por el desarrollo del comercio y dieron lugar a grandes desplazamientos entre el mundo rural y dichas ciudades, así como el surgimiento de otras aldeas transformadoras en burgos dedicados a la manufactura artesanal que alimentaba ese comercio. Los comienzos de la Edad Moderna marcan el inicio de los viajes de descubrimiento, la formación de imperios de ultramar, la colonización de otros continentes y países por parte principalmente de los países europeos. El desarrollo de la navegación dio lugar a unos desplazamientos masivos de millones de personas, que al mismo tiempo dieron origen a una verdadera despoblación de muchos países europeos, sirvieron para fundar y poblar muchos países nuevos, sobre todo en América, a través de un proceso que puede considerarse al mismo tiempo como una invasión y hasta genocidio, especialmente en los primeros tiempos, pero también como la fundación y desarrollo de un nuevo mundo con una mayor calidad de vida. Muchos de los desarrollos técnicos iniciados en Europa pasaron rápidamente al continente americano: el uso del caballo, los puentes, acueductos, caminos, molinos, plantas de cultivo, fraguas, etc. La ocupación progresiva de América del Norte por parte de españoles, franceses e ingleses en ese orden se hizo más intensa con el descubrimiento del oro y plata en el oeste del territorio en 1848, pero esta ocupación, sobre todo del siglo XIX, tuvo características muy distintas a la expansión colonial hispanoamericana durante la época colonial anterior. El desarrollo de la revolución industrial dio origen al mayor proceso migratorio de toda la historia, que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas, el llamado éxodo rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el mundo, que fueron dando origen a su vez al crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes. La gran migración europea, estimada de 1800 a 1950, relacionada con el éxodo rural desde comienzos del XIX y durante casi un siglo y medio, millones de europeos pobres migraron principalmente hacia América y Australia. Pero es a partir de 1950 en adelante que se ha venido desarrollando un proceso migratorio de dimensiones incalculables en los países del tercer mundo, especialmente en los poblados, también relacionados con el éxodo rural, que en el tercer mundo comenzó después que en Europa. Millones de personas de los países no desarrollados iniciaron un proceso de migración hacia Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, y en menor medida en Australia principalmente. Y la dimensión interna de esta gran migración siempre ha sido mucho mayor que la internacional, lo que está avalado por el hecho notorio de que las grandes ciudades más pobladas del mundo actualmente han surgido precisamente en países del tercer mundo. Shanghái, Bombay y México son los ejemplos más característicos de este proceso. Si nos referimos a los tipos de migración, en la migración humana se integran dos procesos: el de emigración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población, y el de inmigración desde el punto de vista del lugar o país donde llegan los migrantes. Ellos migran por varias causas, por ejemplo, motivos económicos, la forma de gobierno de su país, violencia, falta de trabajo y un largo etcétera. La migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llegan a configurar toda una cultura nueva. En un enfoque sociológico a nivel macro, es aquel que acostumbra a llamarse paradigma de la modernización, que asocia las migraciones con procesos de cambios socioculturales que predisponen a aumentar la movilidad humana. Se pasaría así de una situación de mayor sedentariedad y fuerte adscripción al entorno local, propia de una sociedad tradicional, a una situación de alta movilidad y adscripción difusas a distintos niveles, propia de una sociedad moderna. Estos cambios potenciarían primero las migraciones internas y en particular el proceso de urbanización, para luego pasar a una fase de migraciones de más largo alcance, incluyendo las internacionales.